Buenas tardes a todos nuestros emprendedores, comunidad educativa y público en general que nos acompaña en este nuevo espacio de aprendizaje del programa Emprende. Desde la Dirección de Transferencia de Conocimiento les damos una cordial bienvenida a participar en este espacio que hoy nos reúne para hablar sobre un tema de gran relevancia hoy día, que es la inteligencia artificial. Soy Ingrid Dulcey, coordinadora técnica del programa de emprendimiento de la UIS, de UIS Emprende. Y bueno, les extendemos a todos la cordial bienvenida a participar en este espacio. Nos está acompañando, ya tenemos allí conectada a nuestra invitada, Alejandra Roballo. Ella cuenta con más de 10 años de experiencia en gestión de proyectos, marketing y estrategia comercial. Alejandra se ha especializado en el desarrollo de estructuras empresariales, ejecución de estrategias de crecimiento y mejora de marca. Ella cuenta con una capacidad comprobada para impulsar iniciativas estratégicas, analizar tendencias del mercado e implementar soluciones basadas en datos para optimizar el crecimiento de los ingresos. Alejandra se ha especializado en la gestión de marketplace con integración de la inteligencia artificial y machine learning. A través de ello, pues ella ha buscado lo que proyecta es mejorar la digitalización de procesos comerciales. Alejandra cuenta con un MBA y también con una especialización en finanzas internacionales. Alejandra, bienvenida a este espacio del programa Hoy se Emprende. Nos complace tenerte acá en este espacio del programa. Y bueno, pues sin más preámbulo, cedo la palabra para que puedas iniciar con esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias por esa introducción tan completa de muchos aspectos. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es la inteligencia artificial, que es un tema de hoy, que está ya, que está a la vanguardia, que está modificándose constantemente y aparte de eso hay que poder tomarlo en serio y tomarlo en todos los aspectos operacionales de una empresa para poder ser más eficiente. Vamos a hablar justamente de esa eficiencia y eficacia y vamos a enfocarnos mucho en la parte de las tendencias de marketing digital del 2024 para ver cómo se acomoda esta parte de inteligencia artificial a todo ello. Entonces voy a compartir pantalla para mostrarles un poco toda la presentación y empezamos. Creo que ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí, señora. Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, como les decía, de la inteligencia artificial para potenciar el marketing digital en el 2024 con eficiencia y eficacia, teniendo en cuenta que esto también puede aplicar a otros procesos operacionales de la empresa de cada uno. Vamos a hablar de unos términos importantes para tenerlos muy en claro y así poder seguir adelante. El IA es la inteligencia artificial, el ML es el Machine Learning, que es una rama de esta inteligencia artificial que permite el aprendizaje de la máquina, del software, sin tener que ser programados. Entonces, esto ayuda realmente a aprender patrones de datos, a hacer predicciones posteriores o incluso a autoarreglarse internamente el software, encontrando aprendizajes de en qué punto hay bugs o qué punto no hay. Y esto pues va a ayudarnos a ver un poco cómo se puede fomentar en el marketing digital con la clasificación, por ejemplo, de correos electrónicos, determinando si es spam o no. Es algo muy simple que hacen, por ejemplo, en Google, en Gmail, pero solo para tenerlo de ejemplo, algo tan simple se puede pues potenciar a, por ejemplo, la recomendación de productos que hace Amazon directamente, no solo cuando tienes el producto y lo dejas en el carrito, sino directamente cuando te paras un momento en la misma página y allí se toma la información y el software con Machine Learning aprende y te empieza a recomendar más productos similares después. Otro tema diferente es el Deep Learning, que es otra subrama del Machine Learning en donde ya utiliza redes neuronales artificiales que son más completas y estructuradas en lo que
permite que se puedan hacer procesos más profundos, como lo es, por ejemplo, el reconocimiento de voz o incluso también la traducción automática que genera Google Translate en videos de YouTube, donde simplemente se pone automáticamente y empieza a aparecer. Es el sistema cuando aprende y puede procesar videos, imágenes, lenguaje, sonidos. Y esto nos va a permitir poder ver un poco más esa parte de creación de contenido posterior. Vamos a hablar un poco de las tendencias del marketing digital para el 2024. Entre estas, pues claramente está la inteligencia artificial, en la cual nos va a ayudar a esa automatización, va a pues, aumentar el cambio de las métricas y el enfoque del ROI, lo va a cambiar un poco. Vamos a hablar de esto un poco más adelante, enfocándonos en la inteligencia artificial, pero así, para mirarlo un poco por encima, ahorita se está utilizando mucho para poder hacer ese lead scoring y esa gestión de leads mucho más optimizadamente. Genera un análisis predictivo, se puede crear una segmentación de clientes, se puede crear automatizaciones, por ejemplo, de correo electrónico, automatizaciones de publicación de contenidos, gestión de redes sociales, optimización de campañas, se pueden utilizar a través de chatbots con inteligencia artificial o asistentes virtuales 24/7 que también pueden generar informes y luego después de esto se puede personalizar también el contenido adaptado al cliente al obtener la información de ese informe y vamos a verlo en la analítica de datos posterior cuando revisemos a fondo esta parte. Quiero enfocarme un momento en que ahorita la inteligencia artificial con el marketing digital se está pensando mucho para el comercio B2C, pero también está en el B2B. Se está priorizando bastante porque justamente permite que haya un alto rendimiento y pues se aleja un poquito de esos métodos tradicionales y por ende puede reducir mucho los costos. Entonces, esta parte pueden tomarle screenshot para poder ver cuáles son estas herramientas y plataformas que están utilizando inteligencia artificial o tienen inteligencia artificial y me parece que son las más relevantes en este momento. Vamos a desfragmentarlas posteriormente, pero esto es para que le tomen un screenshot directamente. Luego, vamos a hablar de otra tendencia importantísima en el marketing digital para el 2024, que es el account-based marketing y la personalización a escala por cliente. Es básicamente cómo vamos a personalizar ese enfoque estratégico y vamos a utilizar las herramientas tecnológicas para poder llegar a los clientes que necesitamos. Esto en B2B se enfoca en poder generar un target tan personalizado que ya yo no voy a ir a un nicho, sino que voy a ir directamente a un gerente de mercadeo, por ejemplo. En B2C vamos a verlo mucho más como estos espacios que sí son más de nicho, en donde empiezan a crearse estos núcleos pequeños y por eso los microinfluencers están tomando bastante ola y tendencia en este punto. Esta idea del account-based marketing pues está ganando bastante terreno y focaliza mucho los recursos que se van a utilizar en el marketing, ya que justamente pues se necesita generar un ambiente colaborativo entre los equipos, tanto de mercadeo como de ventas, para poder llegar a una estrategia completa. Y cómo va a ser una personalización a escala, los datos que se obtienen de allí van a ser mucho más relevantes y mucho más claros para esa personalización de la estrategia y poder generar mejores resultados en ese objetivo final. Ahora, frente a esto, es muy importante el trato humano. Es por eso que ahora se está hablando tanto en redes sociales del crecimiento orgánico, que es mucho más importante. Esto en la parte del B2C, pero en la parte del B2B se puede manejar mucho con el servicio postventa, que tiene que ser sensorialmente humano, porque hoy en día en muchos sistemas, aunque tengan chatbots, aparece la opción oprima uno si quiere esto, oprima dos si esto, y no existe esta solución real de sentir que al menos me están entendiendo o un sistema operativo me está entendiendo para poder generar ese vínculo humano y decir, es que mi problema es este exactamente. Eso genera la diferencia y está marcando la diferencia. ¿Cómo se enfoca esto? Con chatbots, con inteligencia artificial incluida, en la cual están acomodándose con el machine learning y aprendiendo constantemente a cómo solucionar ciertos problemas de los clientes, cómo hablar con ciertos clientes y además de esto,
genera después unos informes completos de cuáles fueron los problemas que se generaron de los clientes, cuáles fueron los que más, los que menos, por qué, cuál fue la solución. Y esta data nos sirve increíblemente para poder arreglar todo nuestro proceso operacional. Entonces, ese feedback es esencial para ajustar esas estrategias y métodos. Los pasos claves para este ABM o ABM es definir pues el objetivo. Vamos a hablar un poco ahora en la parte B2B. Vamos a ver un poco qué es lo que queremos. Queremos buscar ¿qué? Aumentar el ingreso por cliente, mejorar el ciclo de ventas o fortalecer las relaciones con una cuenta clave específica. Son tres factores completamente diferentes, tres objetivos diferentes de los cuales se generan estrategias y luego tácticas que son completamente diferentes. Ahora, ¿cómo voy yo a generar esos criterios de selección y esa creación de perfiles específicos? ¿A cuál cliente es el que voy? Ahora, normalmente aquí se está utilizando mucho en B2B la parte de LinkedIn, en donde yo voy directamente a ese gerente de mercadeo, le escribo por LinkedIn y genero una reunión posterior. Puede ser directamente enviándole un link para poder crear justamente esa automatización de procesos en donde yo al generarle el link ya él tiene toda mi agenda para poder reservar una parte y ya puedo tener una reunión. Poder crear, acortar esos procesos en los que se responde, hola, ¿qué reunión? ¿Qué día? Es poder automatizar esos procesos y acortarlos. Ahora, es muy importante en este punto, cuando yo ya tengo mi perfil escogido, seleccionado, personalizar las experiencias que yo tengo con este perfil, que esto puede ser, por ejemplo, desde eventos y reuniones que pueden ser bien online o trasladarse a un espacio físico, como pueden ser, por ejemplo, webinars, en donde yo puedo dar conocimiento o en donde yo puedo compartir conocimiento y generar así una relación mucho más cercana y una confianza, porque siempre hay que tener en cuenta que todos estos medios digitales igualmente no generan ese espacio humano de creación de confianza completa, que es lo que necesitamos en este momento. Ahora, en esta parte justamente podemos empezar a crear campañas para cuentas específicas, segmentando los contenidos a un nivel mucho más personalizado, lo que hace que pues tengamos, digamos, un flujo de trabajo mucho más específico. Eh, También en esa automatización de campañas, por ejemplo, se puede, como mencionaba antes, utilizar estos chatbots para interactuar con los clientes a tiempo real y saber, por ejemplo, qué están buscando, qué no están buscando y obtener data de ahí que pueda ser analizada después. Como mencionaba antes, también es importantísimo que colaboren los equipos de ventas y de marketing en común, porque normalmente se tiene marketing como número uno o ventas como número dos, pero ese flujo de feedback que se necesita tener entre el uno y el otro es vital para poder reajustar la estrategia y así poderla llevar a cabo, que es ese punto posterior que es medir y ajustar. ¿Cómo voy a medir y ajustar mi estrategia? Y el flujo de trabajo va a cambiar también, que es justamente teniendo en cuenta el factor importantísimo de la comunicación y el servicio al cliente. Ese soporte personalizado y esa retroalimentación del cliente, que ese servicio también es postventa, no solamente el qué te puedo solucionar, sino también en ese servicio postventa, ¿qué tal te pareció? ¿Cómo te fue? Esa parte un poco más humana de poder generar esa relación de confianza que va en un ambiente un poco más comercial. Ahora, tenemos el marketing centrado en la privacidad, la ética y la sostenibilidad. Ahora justamente con la idea que viene el futuro sin cookies, por varias regulaciones, se están creando diferentes software para poder obtener la información que las cookies normalmente obtienen. Y con esto, ¿yo cómo le voy a dar a mi cliente una seguridad de la privacidad de sus datos? ¿Cómo le voy a decir que sus datos que yo estoy recopilando y también analizando, cómo le voy a decir que le doy un buen manejo y generar esa confianza también con ese cliente? Tanto ya sea, por ejemplo, para e-commerce como también para una relación en B2B en donde yo estoy teniendo diferentes inteligencias artificiales trabajando para mí
recopilando data y pudiéndola analizar. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo poder dar esa recopilación transparente de datos, obtener su consentimiento es muy importante, el manejo seguro de información y los derechos de usuario, que no basta solamente con tener los términos y uso y la política de privacidad. Hoy en día es importante generar esa confianza. Eso es un factor que va a hacer la diferencia. Lo otro es este marketing sostenible y ético en donde se, por ejemplo, se puede comunicar y no se comunica del todo. Marcas que, por ejemplo, generan una reducción del impacto ambiental en sus procesos y no lo tienen comunicado, no lo tienen puesto en toda su visibilidad digital porque no consideran que es la comunicación de nosotros somos esto, no, pero también esta parte de la reducción de impacto ambiental genera un plus, la parte, por ejemplo, de generar una transparencia y honestidad, o, por ejemplo, tener equidad y diversidad en la misma compañía, en el que todos somos aceptados, toda la comunidad LG, disculpen, me acabo de, eh, bueno, toda la comunidad, por ejemplo, trans, toda la comunidad homosexual, toda esta parte, por ejemplo, diferentes personas, más que todo, por ejemplo, aquí en España sucede mucho toda la multiculturalidad. Y también tenemos la responsabilidad social empresarial, que muchas compañías ya hacen y se puso un poco de moda y fue punto de conversación en el 2020, pero no se da a conocer el punto en el que cómo, por ejemplo, Coca-Cola genera una responsabilidad social empresarial y si entran a la página web, sí está, porque ellos sí marcan ese punto, esa pauta de diferencia y esto funciona tanto en B2B como en B2C. Claro, tiene mayor impacto en B2B, 100%, pero es un factor tan relevante que casi siempre se deja detrás. También la colaboración con proveedores éticos. Entonces, lo que sucedió un poco con Elon Musk y con Apple, en donde Apple utiliza baterías de cobre sostenible, pero las baterías de Tesla no son de cobre sostenible, no hay una trazabilidad completa real que sea que te dé la seguridad que no viene de una mina en donde están explotados los niños en África y esto generó un punto muy diferente cuando fue comunicado. Entonces es muy importante tener todo eso en cuenta. Ahora, en el aumento del social commerce, hoy en día pues se puede ver en esta relevancia de todo lo que son redes sociales en la parte del B2C, pero cómo se puede integrar al B2B, por ejemplo. Se puede, por ejemplo, generando una integración de funcionalidades de comercio electrónico diferentes como catálogos de productos, pero también botones de compra directos, pagos integrados, por ejemplo, que no estamos hablando de e-commerce solamente para el B2C, estamos hablando también del B2B, en donde existen, por ejemplo, aquí el Banco Santander está creando un programa que se llama Pago Next, que es un programa, un PayPal, pero B2B para relaciones internacionales, en donde ya no se tiene que utilizar el código SWIFT. Yo tengo es mi PayPal B2B, en donde recibo un pago de China y lo tengo allí y ya después lo monetizo. Esto y estar a la vanguardia de poder ofrecerle a mis clientes estas facilidades son puntos que van a favor completamente. Lo mismo de la logística. Si yo puedo ver directamente, estoy haciendo una relación comercial de exportación con una compañía en Estados Unidos y otra está en Singapur y yo puedo ver en mi compañía de Estados Unidos cómo va el producto en muelle, en tránsito y ya llegó al puerto. Esto existe, pero no todos lo tienen. Y es el momento en que las varias compañías las están integrando. Es muy importante poderlo tener en cuenta, de darle esa facilidad a nuestros clientes de poder integrarse mucho más fácilmente con la parte tecnológica. Ahora también está la experiencia de compra interactiva y personalizada con inteligencia artificial, en donde se puede empezar, por ejemplo, a ver cómo puedo predecir que mi cliente va a escoger qué productos más que otros no y por ende le estoy comunicando más frente a unos productos que de otros.
El aumento del comercio transfronterizo, que es lo que mencionaba, ha aumentado también ese social commerce y también se ha generado un impulso en el mobile commerce, que es ese comercio móvil, que es pasar a ver cómo mi marca se va a ver en una pantalla que es completamente vertical, no horizontal. Y aunque parezca un poco irrelevante esto, realmente genera un cuestionamiento de cómo esas estrategias se van a enfocar en esas experiencias móviles optimizadas, porque si yo tengo que entrar a una página web en mi celular, pues es muy diferente. Y normalmente casi ya no entro a páginas web en mi celular. Lo que hago es que abro redes sociales, tienen un botón de compra, entro a la parte directa de compra y compro. Es poder generar que ese flujo de trabajo sea es más corto posible. Ahora, también está la experiencia audiovisual, en donde está el comercio en vivo, el live commerce, el crecimiento de esos influencers y microinfluencers y las tecnologías emergentes como la realidad aumentada. Por ejemplo, Apple tiene un sistema en donde si yo estoy en un Mac Store, puedo tomar mi celular y ver cómo estaría, por ejemplo, puesto el computador nuevo que quiero comprar en un lugar diferente. Y puedo comprarlo, cómo se vería, y a través de la cámara de mi celular puedo hacerlo. Y es esta experiencia de realidad aumentada, que esto en B2C se ve de esta manera, pero en B2B, por ejemplo, si yo quiero entregarle a un cliente mío una maquinaria muy grande de procesadora de alimentos o embotelladora, y mi cliente no tiene idea si esta maquinaria puede caber en su bodega, puede entrar con su móvil y verlo, y así puede medir exactamente si esto llega a caber o no. Y ver también, por ejemplo, cómo esta tuerca se puede mover aquí, cómo no. Todo esto es esa interactividad social, comercial, con la parte tecnológica. Ahora, esa predominancia audiovisual, como lo decía, ese video marketing, en donde los anuncios de video son muy importantes hoy en día, ya no es una imagen de Google Ads que esté allí, lo que genera más impacto que un video, por ejemplo, de un anuncio en YouTube. Mm, Genera todavía más retorno y esa es una parte muy importante. Eh, También tenemos, por ejemplo, esa parte del storytelling que nos permite esa parte audiovisual. La parte de la imagen se queda corta hoy en día cuando queremos generar esa conexión humana con el cliente. Y en esa conexión humana, yo puedo perfectamente generar ese storytelling de la parte del video, mostrando incluso un ambiente, mostrando un uso de colores, teniendo una voz en off o tantas cosas más para poder mostrar una historia y que la persona, el cliente, la compañía, conecte mucho más conmigo y así generar una conversión mayor. Los microinfluencers ganan mucha importancia por justamente sus audiencias de nicho. Entonces, claro, la conversión, el ratio de conversión es mucho mayor porque yo estoy enfocándome en un target que está específico. El UGC, que es el contenido generado por el usuario, también pues genera no solamente estos videos, también son reseñas, también son testimonios, también son fotografías de clientes usando los productos que permite esa experiencia de cómo yo como ser humano me veo usando este producto. Y es de nuevo esa parte de esa conexión humana con optimizado con la tecnología. Entonces, también tenemos otro punto que es esa búsqueda por voz y reconocimiento visual. Hoy en día, con todo lo que es Google Lens, en donde yo puedo buscar por imágenes o donde, por ejemplo, yo tengo también el Alexa, todo lo que es la inteligencia de las cosas, el IoT, yo tengo que ver cómo mi marca se escucha. Si yo le digo, Alexa, busca la WIS y llévame a este lugar, o dime reseñas que tenga la WIS, ¿cómo mi marca se va a escuchar? ¿Qué va a responder Alexa? Y todo esto es muy importante y también ese reconocimiento visual. Ahora, lo que hablaba de las tecnologías emergentes como la realidad virtual aumentada, que es importantísimo en toda esta predominancia audiovisual. Los puntos claves aquí son la personalización y experiencia del cliente, que permite crear mensajes y experiencias más significativas para cada cliente. Esto en B2B, enfocándolo a lo más personalizable posible y en el B2C, enfocándolo a nichos o micro nichos
que ya se están creando en redes sociales con un crecimiento orgánico. Eso es muy importante. Entonces yo puedo ya generar un target de microinfluencer que tenga ya un crecimiento orgánico y va a llegar mucho más, el ratio de conversión va a ser mucho más alto. Ahora, en esos ejemplos también de personalización están correos electrónicos dirigidos, contenido relevante, de, por ejemplo, no solamente estarlos targeteando con ventas, sino dándoles contenido, enseñanzas, cosas, recomendaciones también de otras cosas que puedan crear algo, crear una conexión de cierta forma, no solamente una venta constante, aquí está la venta, para generar un aumento del engagement básicamente y esa retención también del cliente. Ahora, es muy importante también la adaptación a cambios en el comportamiento del consumidor. Ahora vivimos en la era de las tendencias con las microtendencias y hay que saber muy bien si la marca se va a adjuntar a un estilo, a una estética, y si esa estética va a estar en una microtendencia o en una tendencia, o si ciertos productos van a incluirse en esas microtendencias y entonces cómo voy a predecirlas yo o cómo voy a evitar que mi producto entre en ello. Porque no solamente tenemos conflictos, pandemias, avances tecnológicos, economía, gobiernos, sino también tenemos el tema, por ejemplo, de las tendencias aesthetic o estilísticas que se están dando, por ejemplo, en redes sociales y cómo las marcas se ven impactadas por eso. En esto mismo podemos ver, por ejemplo, en la parte del B2B, cómo si yo soy una empresa de tecnología y estoy buscando un desarrollo, por ejemplo, de inteligencia artificial especial para mi compañía, ya no me sirve un tipo de desarrollador de software, sino que en 3 meses me va a servir otro. Entonces es poder entender cómo se está moviendo de rápido el mundo e ir un paso más adelante también con ayuda de la inteligencia artificial. Por eso es que las empresas tienen que ser ágiles para adaptarse rápidamente, justamente, y así satisfacer las expectativas de los clientes. Las herramientas como el análisis de datos y el seguimiento de cada uno de los clientes puede ayudar a identificar esas tendencias emergentes y a reestructurar toda la estrategia completa también, si es necesario. Ahora, en esas herramientas tecnológicas emergentes está la inteligencia artificial, claro que sí, que permite también esa recopilación de datos, automatizaciones también y, y bueno, uso de chatbots, uso de asistentes virtuales y todo esto nos va a ayudar a comprender mejor los clientes y las estrategias en consecuencia. Ahora vamos a hablar un poco de la analítica de estos datos en el marketing digital potenciado con inteligencia artificial. Ahora, esto va a ser un poco lo que vamos a ver. Vamos a iniciar, ahora sí, en partes un poco más fuertes. Entonces, la inteligencia artificial en marketing digital nos ayuda, primero que todo, a comprender mejor el comportamiento del cliente y sus preferencias, como lo estábamos hablando. No solamente se utilizan herramientas de inteligencia artificial para analizar predicciones generales del mercado, no, también para analizar comentarios específicos, para analizar reseñas, menciones en redes sociales, sentimientos positivos, negativos, neutros, feedbacks de clientes. Por ejemplo, Coca-Cola tiene una inteligencia artificial en su proyecto gigante de mercadeo que revisa todas las conversaciones posibles que puedan estar en diferentes redes sociales y revisas la emoción que tienen, los sentimientos que utilizan, la emocionalidad en el lenguaje, que de nuevo, esto es de DL, Deep Learning, el lenguaje que utiliza cada consumidor cliente que esté escribiendo, no me gusta Coca-Cola, por eso es que es así, está lleno de azúcar. ¿Qué es esa emocionalidad que está detrás? Para poder revisar, recopilar todo esto y analizarlo y generar su propia estrategia. Pero a ese punto ya estamos llegando. Entonces, esto profundiza pues obviamente las preferencias y necesidades. Y es ese feedback al final del día del cliente, pero obtenido desde la inteligencia artificial que va a revisar cómo se siente el cliente. Esto hablándolo en B2C, básicamente. Ahora,
El personalizar el contenido y las ofertas para mejorar la experiencia del usuario es muy importante, la experiencia del usuario. Es básicamente usar algoritmos de aprendizaje automático, machine learning, para analizar esos datos de navegación y de compras, y así se pueden crear perfiles de clientes mucho más precisos y darles recomendaciones personalizadas. Aquí, en este punto, es muy importante, por ejemplo, les doy un ejemplo, si yo tengo una página web en donde yo quiero obtener correos electrónicos, deja aquí tu correo electrónico y pones enter. No genera realmente la misma experiencia en el usuario que simplemente tener que decir correo electrónico, entrar. A la hora de poner entrar, ya estoy obligado yo como cliente a poner mi correo electrónico para entrar. Digamos obligado o ya tomo la decisión yo, pero la conversión es mayor. Así yo obtengo una base de datos mucho más amplia. Esa experiencia del usuario, el UX, es muy, muy importante. Y también podemos crear con la misma inteligencia artificial perfiles falsos, no para hacer bots, sino perfiles que podamos moldear para luego crear contenido y targetearlos para ver si ese perfil va a comprar el producto o el servicio o no. Y ni siquiera hemos lanzado la campaña. Eso es muy importante. Ahora, esto va a generar un aumento del engagement y de satisfacción del cliente y un incremento en las conversiones de ventas, obviamente. También la optimización, optimizar la segmentación de audiencia, que es un poco lo que también mencionaba antes. Utilizando, por ejemplo, algoritmos de clustering, se pueden agrupar clientes en segmentos significativos, se pueden analizar datos demográficos, comportamentales, psicográficos, y todo esto genera que las campañas de marketing que se lancen sean mucho más efectivas y estén dirigidas mejor. Mejora obviamente también el ROI. Eh, pero también es muy importante saberlo usar, porque aquí viene un punto importante de la inteligencia artificial y la tecnología, y es, igualmente yo soy el que dirige el barco. Yo, como estratega, como marketero, como operacional, como comercial, como se llame, yo tengo a la hora de crear mi flujo completo operacional o mi estrategia completa o mi campaña completa o incluso de esas estrategias, las tácticas, tengo que saber muy bien y muy claro cuál va a ser la ruta de trabajo para poder ver que la información que está obteniendo la inteligencia artificial sea la información que yo quiero y también cómo la analiza. Entonces, siempre soy yo quien voy a estar también tratando de evitar ese sesgo que pueda tener la inteligencia artificial, y por ende es muy importante que esos análisis de datos demográficos, comportamentales y psicográficos sean también procesados de cierta manera, o sea, se lean y se pueda revisar. No, es que yo no quiero es por edad, sino que quiero que sea psicográfico por género de esta parte del mundo. Esos son los puntos importantes que siempre hay que tener en cuenta. También la inteligencia artificial nos permite identificar tendencias y patrones, se pueden hacer análisis predictivos, se puede, por ejemplo, detectar tendencias que van a ser emergentes, ¿no? Se detecta, por ejemplo, esta tendencia está siendo emergente y yo puedo sacar, por ejemplo, toda una línea de ropa completa especializada en esa tendencia y saber que tiene un punto más corto de vida o no. Entonces, se pueden identificar por eso mismo patrones de comportamiento de los clientes y del mercado. Esto nos ayuda a tomar decisiones proactivas y basadas en datos, que es la parte más importante, y nos ayuda a adaptarnos a ese rápido cambio que tiene el mercado. También se puede generar una optimización continua, justamente en esa misma adaptación rápida del mercado, porque pues tenemos también inteligencias artificiales que nos permiten implementar ciclos de retroalimentación y aprendizaje continuo. Se pueden ajustar por eso estrategias basadas en rendimientos y en nuevos datos que están empezando a crearse, empezando a darse constantemente. Esto siempre va a ser una ventaja competitiva frente a todo el mercado. Entonces, hay que saberlo manejar y hay que tenerlo muy en cuenta. La automatización de procesos. No solamente puedo obtener datos, analizarlos, verlos, generar estrategias, sino que también puedo optimizar esas tareas repetitivas
para generar nuevos análisis de datos. Entonces, por ejemplo, si yo, lo que hablaba tanto de los chatbots, si yo pongo un chatbot que tenga inteligencia artificial adentro, puedo automatizar que me envíe, por ejemplo, la información y los análisis que obtiene de los clientes frente a cuáles son las búsquedas iniciales, no primarias, y generar un informe al respecto y ya allí tomar decisiones. También puedo automatizar mails, automatizar, postear contenido de diferentes plataformas con un solo sistema de inteligencia artificial. Y todo esto en una personalización que se puede hacer a tiempo real. A tiempo real puedo entrar y cambiarlo. Ahora, esto nos ahorra mucho tiempo, recursos y nos da una eficiencia operativa que nos va a ayudar muchísimo. También existe inteligencia artificial que genera contenido. La inteligencia artificial eh, que genera contenido hasta ahora, visualmente, vamos poco a poco llegando mucho más a esa parte de video que en unos aspectos a veces es impresionante y está cambiando rápidamente, o sea, se está avanzando muy rápidamente. Lo que era hace 3 meses, lo que era hace 6 meses o un año es abismal. Y esto nos ayuda mucho para crear artículos, posts, anuncios, y la parte generativa de video va a ser tendencia, sí o sí. Eh, También nos ayuda mucho en esta parte de creación de contenido la adaptación del tono y el estilo al público objetivo que yo tenga. Si yo con estos análisis de datos obtengo unos insights en los cuales yo digo, es que el tono tiene que ser este, pero con un estilo llevado al final en este punto, puedo ajustarlo a que mi inteligencia artificial generativa de contenido me realice el post específico que yo necesite o esté mucho más enfocado en ello. Esto nos acelera en tiempos, es una creación muy rápida y es de alta calidad en cierto punto, porque estamos hablando de, por ejemplo, Mid Journey, ¿no? Esto nos reduce tiempo, costos de producción de contenido y claro, nunca, yo creo, será lo mismo una inteligencia artificial generativa de contenido dirigida por un matemático, así lo es dirigida por un creativo, que eso es lo que hay que tener en cuenta. Siempre atrás tiene que estar una persona que tenga el conocimiento para esa dirección, que lo que va a hacer es ayudarnos en que el proceso sea mucho más corto. Ahora, recopilar y analizar datos secundarios también. Eh, Se pueden integrar datos de múltiples fuentes externas de diferentes, por ejemplo, meta estudios o estudios de mercado que se hayan realizado y que estén en toda nuestra base de datos de lo que es Internet. Y esto se puede conectar a través de plugins directamente o a través de extensiones o a través de APIs que nos van a facilitar y ayudar en que, por ejemplo, lo que sería un API, a grosso modo, es cuando ya yo conecto este sistema de software, genera una patica, que es una API, la puedo conectar a otro sistema de software y entonces puedo crear una línea completa de flujo en donde yo puedo estar alimentando ese análisis de datos desde otras fuentes externas. O bien puedo iniciar un estudio de mercado mirando esas fuentes externas primero y luego sí ya enfocando el estudio de mercado mucho más en un punto más específico. Eh, Básicamente esto nos ayuda obviamente a tener una visibilidad mucho más grande de lo que pueda hacer o más completa de lo que es también ese entorno competitivo, porque no solamente podemos ver lo que es nuestro target, podemos ver nuestra competencia, podemos ver cómo está en otro país, porque justo como hablábamos de la internacionalización, ya no necesitamos una empresa que esté en Colombia y la otra esté en Estados Unidos y la otra esté en México, ya podemos tener una empresa en Colombia e internacionalizarnos con ayuda justamente de todo lo que es Internet. Y con esto, si yo voy a posicionar mi producto en el mercado mexicano, puedo empezar a generar ese análisis de metadata o de estudios de mercado ya realizados con esas fuentes externas, por ejemplo. Eso es muy importante. Y entendiendo los datos, hay que tener en cuenta que no siempre,
o sea, que hay que tener estos datos para analizarlos bien hechos. Primero, la recopilación es vital. Hoy en día se pueden obtener los datos, por ejemplo, de esa interacción del cliente a través del uso de cookies o de píxeles de seguimiento en sitios web, que de nuevo vamos a ir hacia un mundo, o se dice que vamos a ir hacia un mundo sin cookies, que por ejemplo, pues Google está tratando de desarrollar uno que no tenga cookies, pero pues obviamente siempre se van a obtener datos de otra manera. La integración de datos, por ejemplo, a los dispositivos IoT, que es lo que mencionaba con el Alexa, para recopilar información en tiempo real de cuántas personas buscaron por voz mi compañía y cuántas personas les ayudó que mi compañía estuviera en Google para poder llegar con todo el tráfico hasta mi compañía a una reunión. Eh, y esa extracción de datos de redes sociales mediante APIs también se puede hacer. Toda esa recopilación es muy importante tenerla. Esto frente, por ejemplo, al comportamiento del cliente. Ya luego podemos llegar y almacenar esta información directamente en la nube o en plataformas, por ejemplo, de AWS, que es de Amazon, o Google Cloud Platform o Microsoft Azure, en donde tenemos esta recopilación directa que se va a la nube y de allí ya tengo toda esta cantidad de datos y puedo manejarlo mucho más, ¿no? Y tengo la seguridad, por lo menos, de ciertas nubes, como lo es la de Amazon, en la que no se van a desviar estos datos a otro punto porque es de pago. Y es de pago con temas de privacidad cuando tengo una cuenta empresarial allí. Y ahí puedo implementar, por ejemplo, bases de datos que no son SQL, en donde yo tengo, claro, una cantidad de datos que no están organizados, que no son SQL, y, por ejemplo, utilizamos ahí, en este punto, una plataforma como MongoDB o Cassandra que coge estos datos no estructurados y los puede estructurar frente a las directrices que yo le dé en que necesito encontrar este tipo de perfil o necesito segmentarlo frente a este tipo de cosas o aspectos y allí ya puedo empezar a organizar mi información. Y luego después de esto ya lo puedo, por ejemplo, pasar a una plataforma como Hadoop o Spark en donde puedo crear paneles yo en donde pueda ver esta información organizada y pueda interactuar con esta información de una forma más fácil. Todo esto vía online. Ahora, luego tengo que limpiar esta información. Y entonces, por ejemplo, puedo hacerlo limpiando automáticamente con herramientas como Trifacta o DataRobot, que lo pego a esto, por ejemplo, a Hadoop o a Spark, y allí, entonces digo, bueno, yo quiero que me limpien todos los duplicados o todo lo que no tenga que ver con este asunto, y allí ya empiezo a limpiar estos datos. Y ahí yo puedo utilizar algoritmos de aprendizaje automático para detectar y corregir esos errores también en cierto punto de lo que esté tomando esa inteligencia artificial de las anteriores, justamente como lo es Hadoop y Spark. Eh, Allí yo puedo implementar al flujo de trabajo eh, básicamente estos datos, esta limpieza de datos con plataformas de integración como Informática y Talent. Y esto me va a permitir poder empezar a analizar mucho más. Entendiendo los datos, en estas existen diferentes metodologías de análisis de datos con inteligencia artificial, que es cómo los voy a analizar. Hay análisis predictivo para prever comportamientos futuros del cliente, eso es un análisis. El otro es el análisis de sentimientos para entender las emociones y opiniones de los usuarios. Otro tipo de análisis de redes es para identificar relaciones y conexiones entre entidades. Otro es de cohortes para evaluar el rendimiento de grupos de usuarios que yo ya tengo seleccionados, targeteados completamente. El otro son análisis de atribución para determinar la contribución de cada canal de marketing al éxito de una campaña. Y estos son unos ejemplos de metodologías de análisis de datos con inteligencia artificial, porque al final del día, yo, al ser el director del barco, yo puedo crear mi propio flujo de trabajo, mi propia estrategia, mi propio uso de diferentes herramientas para poder llegar a ese objetivo. Yo puedo marcar esa ruta de trabajo completamente y generar incluso mis propias metodologías. Ahora, en esa personalización a escala, las herramientas de inteligencia artificial para analizar el comportamiento del usuario
existen y se han desarrollado de una forma impresionante y ya las tenemos desde hace rato. Por ejemplo, existen desarrollos privados de inteligencia artificial para esa personalización a escala que estábamos hablando antes, como lo es, por ejemplo, Netflix. En Netflix, por lo que entiende el software, que yo veo más, que le pongo like más o que paro más en ciertas películas, resulta que la carátula de la película cambia por usuario. Y hay como 14 tipos de carátulas por cada película y resulta que en mi tipo de algoritmo aparece esta número B y número C y número A, pero resulta que a una persona en el mismo grupo de Netflix, pero en otro usuario le aparece la misma primera que yo, pero otras dos diferentes. Esto genera esa personalización al cliente para que el cliente escoja más qué tipo de película ver y le interese más esto. También lo utiliza Amazon Personalize, es el desarrollo de inteligencia artificial de Amazon para todo lo que es la parte de Amazon cuando compramos o no compramos, si nos quedamos en el carrito y no, y todo esto. Y existen unas plataformas de análisis de comportamiento que se pueden utilizar, que utilizan muchas empresas, que es Mixpanel y Kissmetrics, para que yo, al dar esta data y juntarla y meterla allí, estas plataformas puedan analizarla y frente a lo que yo requiera, me puedan dar un resultado. Existen herramientas de procesamiento de lenguaje natural como Google Cloud Natural Language API y IBM Watson, que es básicamente herramientas en donde yo puedo decirle, por favor, miren en TikTok qué comentarios hubo en estas publicaciones de estas tres cuentas y tomar esa información y analizarla y que me diga un resultado. Ahora, sistemas de puntuación de clientes potenciales basados en IA como LeadCrunch e Infer. También puedo, lo que significa esto es básicamente poder ver cuáles son de estos clientes, de toda esta data, cuáles son los clientes que pueden ser potenciales, cuáles son los que no, y ya solamente con darle una directriz a esta inteligencia artificial ya los puede clasificar, segmentar o crear por básicamente por, o sea, por plan de acción o por prioridad. Y esto es muy interesante a la hora de generar esa estrategia, cómo llegar al cliente. Esto tanto en B2B como en B2C. Las plataformas de análisis de audiencia también, como Adobe Audience Manager y Oracle Blue Sky, que son más integrales en todo esto que acabo de decir antes. Entonces, estas plataformas, yo puedo, por ejemplo, analizar el comportamiento, yo puedo procesar también lenguaje natural en hasta cierto punto, las mejores son las de Google Cloud Natural Language, y también puedo seleccionar y priorizar ciertos clientes. Es como una solución un poco en todo, pero aún le falta un poco. Ahora, los ejemplos de personalización más exitosos en este momento es el de Netflix, como lo mencionaba, por ejemplo, Spotify también genera listas de reproducción personalizadas según los gustos musicales y el comportamiento de escucha. Mi mix de radio de jazz no es igual a ninguna otra persona en la lista. Me va a aparecer primero Ray Charles, Ella Fitzgerald, y luego después a otra persona le va a aparecer otro orden completamente diferente. Y esto está personalizado por el algoritmo. Y es una inteligencia artificial lo que hace justamente esta personalización. Las recomendaciones de Amazon, como les había comentado también. Y el enfoque de la optimización continua es muy importante siempre tenerlo en cuenta porque puedo crear todo este flujo de trabajo con inteligencia artificial, pero si yo no hago un análisis en tiempo real, eh, que puedo hacerlo con algoritmos también y analizando y todo esto, pero si yo no estoy optimizando toda mi estrategia constantemente, el mercado va avanzando y me quedo atrás. Esto se ve mucho más en B2C que en B2B, pero igualmente es muy importante poder optimizar, ¿no? Toda la campaña incluso. Entonces, optimizar esa segmentación de audiencias. Eh, Tratar de predecir el comportamiento del cliente y ver qué va a pasar y ajustar esas campañas a tiempo real. Es muy, muy importante.
Los riesgos y desafíos de la inteligencia artificial son la calidad del procesamiento de datos, como bien lo decía, esa importancia de poder tener datos precisos o bien procesados, en los cuales yo trato de evitar ese sesgo de la inteligencia artificial, en donde yo siempre esté dirigiendo cómo se está haciendo el proceso. Los prejuicios y equidad también, o sea, hay ciertas inteligencias artificiales que todavía necesitan un poco más de trabajo con su machine learning, van aprendiendo, pero todavía pueden quedarse en ciertos puntos. Y la ética y regulación, el cumplimiento de normativa de protección de datos. Yo necesito a la hora de contratar estas inteligencias artificiales que me aseguren que mis datos y los que estoy analizando estén seguros, porque yo le tengo que asegurar a mis clientes también lo mismo y poder ver cómo todos esos puntos se están cumpliendo. A veces algunos algoritmos son muy complejos y también ver cómo se va a hacer esa parte de la vida sin cookies. Hay el desarrollo de Google Privacy Sandbox. Ese desarrollo va a hablarse, yo creo que a final de año, y va a ser el punto del cual, cómo van a leer toda la interacción de las personas en páginas web, en todo, pero sin cookies. Y esto va a ser, quiero verlo, porque claro, siguen siendo mis datos, ¿no? Ahora, los casos de estudio, por ejemplo, de empresas que potencian todas sus estrategias de marketing digital con inteligencia artificial. También está Airbnb, que utiliza análisis predictivo para ajustar automáticamente los precios de las propiedades según la demanda y otros factores. También está Starbucks con la personalización de ofertas con la herramienta Deep Brew, que es en su aplicación con el sistema de recompensas, como yo voy mostrando mi aplicación y escanean mi QR, pues saben que voy comprando y por ende me empiezan a dar ofertas especiales de esos productos solamente. La personalización de Google de los anuncios ha mejorado y esto es justamente otro caso de estudio con inteligencia artificial y los otros un poco que había comentado también. Ahora, las plataformas para potenciar la analítica de datos. Esto es para que le tomen screenshot. Deseo inteligencia artificial tenemos esto. De hecho, SEMrush es muy interesante esta primera porque genera también un análisis de mercado en la parte de lo que se queda de Internet, pero es un análisis de los competidores y una investigación también de palabras claves y auditoría de SEO que puede ayudar mucho a ese análisis de un poquito de mercado de ciertas cosas. Hay creación de perfiles de clientes en donde yo puedo crear con inteligencia artificial un perfil de cliente y saber si mi campaña o no va a ser exitosa o no con esta creación de este perfil, por ejemplo, antes de lanzar la campaña. Pueden tomarle screenshot a esto, en donde tenemos tanto generación de contenido con inteligencia artificial como datos de redes sociales, en donde, por ejemplo, Sprout Social tiene también el análisis de sentimientos e informes de rendimiento social. Y por ejemplo, tiene monitoreo a tiempo real también de las conversaciones que se estén dando en redes sociales. El Google Analytics 4, que es el que utilizamos hoy en día todos para poder tener esa data inicial. También se tiene, por ejemplo, Poll the People, que genera encuestas masivas con la inteligencia artificial y de una analiza los datos y los obtiene y segmenta las audiencias y por ende yo puedo obtener un análisis muy, muy rápido con resultados. Aquí están otras, que es la publicidad de optimización de campañas, los CRM, la optimización de contenido, en donde, por ejemplo, con este tengo un análisis con Mid-Cortex, puedo analizar mi contenido antes de lanzarlo y identificar si tiene un alto engagement o no, y me recomienda la optimización, de hecho. Y, por ejemplo, con Mixpanel tengo también los funnels de conversión, en donde yo puedo utilizarlos. ¿Y cómo haría yo una ruta de trabajo así rápidamente para terminar? De la implementación de la inteligencia artificial con el marketing digital. Primero, utilizaría SEMrush o Google Analytics para poder generar esa investigación general o ese análisis inicial de cómo está mi panorama frente a los datos de cómo interactúa mi audiencia conmigo o cómo interactúa con similares míos para poder lanzarme al mercado. Entonces, hago una investigación también de palabras clave, un análisis de competidores y también pues tengo datos detallados sobre el comportamiento del usuario en sitios web y puedo identificar áreas de mejora, oportunidades de segmentación. Luego, hago una definición de estrategia de contenidos con estas dos, con una de estas dos también.
en donde puedo ya identificar las palabras clave y ese comportamiento del usuario y defino una estrategia de contenidos. Con estas dos me ayudan a optimizar el contenido existente y creo un nuevo contenido relevante que se alinee con las palabras clave identificadas y las necesidades del usuario, mejorando así el SEO y la visibilidad en motores de búsqueda. Luego, creo y automatizo los contenidos. Entonces, utilizo las herramientas de inteligencia artificial generativa, tanto Great Sonic como Jasper, como Midjourney, ChatGPT, en donde puedo ya crear el contenido de una forma mucho más rápida y eficiente y dándole ese tono específico que quiero que tenga con los otros insights que ya he tenido de todo lo anterior. Y con el SEO específico también. Luego optimizo y publico los contenidos. Con Midcortes puedo mirar justamente si el contenido, si tiene un alto engagement o no, y cuál va a ser el rendimiento, lo reajusto y además de esto puedo automatizar la publicación de contenidos en diferentes plataformas. Luego monitoreo y gestión de redes sociales, en donde analizo las redes sociales, qué está pasando con ese contenido que publiqué, cómo interactúan con la marca y luego después, por ejemplo, Sprout Social me facilita la gestión de múltiples cuentas de redes sociales al mismo tiempo, en donde analiza la participación social. Y eso es muy importante, ya no tengo que tener Meta, TikTok, sino puedo utilizar en una plataforma diferentes redes sociales. Luego automatizo y optimizo con publicidad. Entonces, por ejemplo, después de tener una base sólida de contenido y una presencia activa en redes sociales con data e información, se debe optimizar la publicidad digital. Y entonces puedo optimizar esta campaña publicitaria con diferentes canales, mejorando el ROI y permitiendo una gestión eficiente de campañas publicitarias, optimizando esa parte de la publicidad. Luego implemento o hago una gestión de CRM, entonces ya obtengo mi data, ya tengo justamente esa parte de integración al CRM, esto más que todo para la parte de B2B, en donde ya tengo funcionalidades más robustas para la gestión, perdón, de clientes y la integración para generar, por ejemplo, email marketing posterior o ya tener unos datos específicos. Luego, después de esto, genero un análisis continuo y una optimización, vuelvo al punto final en donde vuelvo a Google Analytics para poder revisar si todo lo que creé estuvo bien, no, ese feedback, mirarlo, poderlo reenfocar y allí también puedo utilizar Adobe Analytics, Tableau o Microsoft Power BI, en donde puedo monitorear continuamente el rendimiento de las campañas, identificar áreas de mejora, ajustar la estrategia en consecuencia para maximizar el impacto y el ROI también. Y esta es un poco la ruta de trabajo que pueden tomarle screenshot aquí directamente de cómo haría yo esa implementación de inteligencia artificial para el marketing digital del día de hoy, para optimizar todo y ser más eficiente y más eficaz en los resultados al final del ejercicio. Estos son pues un poco la parte de los puntos clave, que es esa analítica de datos, la importancia de la inteligencia artificial en el futuro, que es hoy básicamente. Y hay que adaptarse y estar a la vanguardia para poder diferenciarse también. Y esto es todo. Gracias por todo. Hay una sesión de preguntas. No nos queda mucho tiempo, pero igualmente los escucho y gracias. Alejandra, a ti mil gracias. En verdad, pues un tema de gran relevancia hoy día y sé que de gran interés para todos los emprendedores que están conectados en este espacio del programa Hoy se Emprende. Precisamente acá en el chat nos han dejado algunas inquietudes. Los invitamos para que formulen otras inquietudes que tengan también. Edwin Buitrago nos indica, bueno, pronto en la presentación ya has nombrado algunas, pero él nos consulta, buenas tardes, para emprendedores, ¿cuáles y de qué manera serían las IA gratuitas en perfilamiento del cliente, tono de conversación, intereses? ¿Nos puedes ayudar? Bueno, ¿cuáles podrían utilizar ellos que sean de forma gratuita, si existen estas posibilidades? Hay varias que tienen un modelo gratuito y luego un modelo de pago. Entonces, para emprendedores, en la parte de modelo gratuito, yo creo que se podría utilizar perfectamente la parte generativa. ChatGPT tiene un punto gratuito, Midjourney no lo tiene, pero por ejemplo, para crear, o sea, igualmente
Jasper, por ejemplo, sí lo tiene. Igualmente, la cuota que hay que pagar no es mucha para los diferentes planes que tienen. Entonces, Google Analytics, por ejemplo, para Google Analytics 4, pues se puede pagar un poco más, pero se obtienen mejores resultados. Para iniciar, yo escogería ciertas herramientas, en algunas utilizaría, digamos, es que se necesita saber mucho es cuál es la estrategia específica y cuál es el producto para poder ver cómo se enfoca más. Pero yo utilizaría ciertas gratuitas y ciertas de pago para poder obtener mejores resultados. Eh, y lo que podemos hacer es revisarlo perfectamente también. Podemos revisarlo a detalle porque depende del tipo de producto, depende si ya se tiene un estudio de mercado, depende de si, por ejemplo, se tiene una comunicación clara del contenido o no, y así entonces ver si se da desde el análisis de data o si ya se da desde la parte, por ejemplo, de la de creación de contenidos, por ejemplo, o del análisis de las campañas que ya se han hecho. Es poder revisar un poco también todo eso. Ujú. Perfecto, gracias. Bueno, acá también nos consultan cómo hacer storytelling en temas de salud, sin exponer testimonios de pacientes como tal. Bueno, yo creo que el storytelling, sin exponer temas de pacientes, finalmente no hay que hablar directamente de un tipo de una persona, se puede relacionar perfectamente con lo que todos estamos viviendo en este momento, tanto ya sea por temas de pandemia o no. Hablemos, por ejemplo, de cáncer. El cáncer está en todo lado en este momento. ¿Cómo podemos hablar acerca de cómo tener bienestar, por ejemplo, en ese storytelling? ¿Cómo contar la historia de cómo tener prevención y bienestar para obtener una mejor salud posterior y antes de que te suceda, por ejemplo, esto? Hablando de un término general, desde una parte un poco más expuesta, pero sí o sí en ese storytelling hay que contar frente a un aspecto. O sea, yo no puedo decir, no quiero hablar especialmente frente a lo que sucedió con un paciente, pero yo puedo crear una historia que pueda relacionar humanamente a algo general que nos está sucediendo a todos y nos toca a todos. Ujú. Perfecto. David nos pregunta, ¿cuál crees que es el propósito de taguear, bueno, contenido creado con IA en redes sociales? ¿Cuál crees que es el propósito de taguear contenido creado Taguear. con redes sociales? Bueno, de taguear contenido creado con en redes sociales, taguearlo como decir esto es inteligencia artificial, básicamente es lo que entiendo, de poder generarle ese tag de que esto que se creó es inteligencia artificial. ¿Cuál es el propósito? Demostrar que algunos simplemente quieren demostrar como creativos qué es lo que han generado con inteligencias artificiales. Entonces, por ejemplo, como creativa, si yo lo que puedo utilizar es una estética y creo, no sé, por ejemplo, un anuncio de los años 20, pero correspondiente a lo que está sucediendo, por ejemplo, con Venezuela. Y creo algo específico y yo lo subo a internet porque es mi creación, pero normalmente muchas compañías que están creando con inteligencia artificial no taguean qué es inteligencia artificial, especialmente, para no entrar en ese punto de decir es inteligencia artificial, sino no lo taguean, simplemente lo hacen y ya. Perfecto. Ivette nos pregunta si existe alguna manera de automatizar de forma dinámica teniendo las IAs o si se necesita ir incorporando la información cada cierto tiempo. Hay una forma en la que se puede crear hasta cierto punto esa automatización, pero es vital, sí o sí, estar revisando en cierto punto esa parte de esa falla y error un poco que hay todavía en las inteligencias artificiales o redireccionar esa parte de la información que se recopila. Es decir, yo puedo automatizar que se tenga aquí una información, se analice, se pueda poner en un tablero específico, se segmente, luego se mire la estrategia que yo voy a poner, luego se mire el engagement, se mire, y todo esto me genera un resultado a mí. Pero si yo no estoy atenta a que de pronto en el paso número 4 hubo un error o un cambio o no se analizó bien,
pues finalmente estoy obteniendo datos erróneos, que es lo que decía un poco con curar esos datos. Siempre tengo que ser yo el director de todo el flujo completo, de toda la metodología que yo creé para poder generar esta unión entre inteligencias artificiales. ¿Que es factible y es posible poderlo hacer todo completo? Sí, es factible. Pero que igualmente tengo que estar yo también revisando un poco cuál va a ser mi estrategia, cuál va a ser mi redireccionamiento, o de pronto si yo analizando esto me doy cuenta que tengo es un campo completamente diferente en el mercado, es justamente lo que necesito estar haciendo. Siempre tiene que haber una persona que no se nos olvide detrás. Ujú. Perfecto, sí, así es. Henry Joya nos consulta si existe alguna iniciativa gubernamental que proporcione acceso a herramientas de pago, como kits digitales con programas. No sé si exista algo de este tipo. Bueno, no, en Colombia no sé, no vivo en Colombia, pero sí en diferentes partes del mundo existe un kit digital para emprendedores. Por ejemplo, en España existe para autónomos, se llama aquí, en donde te dan un dinero para comprar tanto equipamiento como para pagar justamente en software para poderte añadir a. Pero creo que existen varias campañas de talleres de uso de inteligencia artificial para aplicarlo en diferentes procesos operacionales de cada compañía en diferentes sectores también. Ujú. Perfecto, bueno, habría que revisar entonces acá internamente en el país de pronto qué estrategias tendría el gobierno para apoyar este tipo de iniciativas. Iván nos consulta, bueno, él nos comenta que tiene una agencia de marketing y bueno, nos pide un consejo. Él está hasta ahora iniciando, quiere llegar a más clientes y pues nos pregunta cómo podría darle mayor visibilidad a su agencia. De pronto, ¿qué estrategias podría implementar él en este momento dado que está iniciando, ¿no? Bueno, vale, me encanta, porque hoy en día hay miles de agencias, de microagencias también. Entonces, lo que está pasando mucho con las agencias de marketing digital es que también están dándose en un nicho. Entonces, voy a también tener un mercado de clientes que se estén dando en un nicho específico. ¿Por qué? Porque como estamos ahora en un crecimiento de lo que es potenciar la parte humana, tener un crecimiento orgánico humano genera más engagement, generar conversación, dar, por ejemplo, contenidos que generen conocimiento, que generen interacción, que generen todo este tipo de cosas, permiten que haya un retorno real, un retorno mucho más rápido, también un menor costo en todo el proceso y encontrar ese nicho que se vaya a hacer porque todos quieren apuntarle al primer cliente que exista, ¿no? Entonces tengo un cliente de tecnología, tengo un cliente de alimentación, tengo un cliente de eh, incluso de microinfluencers, de agencias, o sea, tengo todo. Y en esto, pues estoy haciendo lo mismo que todo el mundo. Si te diferencias desde el inicio, en donde lo que haces es enfocarte, por ejemplo, en un tipo de nicho de clientes, en donde ves que de pronto sean clientes que no están utilizando estrategias de marketing digital y puedas darles unos productos, unos servicios que puedan obtener fácilmente, ya estás creando tu propio nicho de mercado de cierta manera. Eso es muy importante, diferenciarte desde ese inicio y la parte humana y crecimiento humano. Es muy importante. Gracias, Alejandra. Acá nos consultan, bueno, ¿con qué programador haces los análisis de datos de Machine Learning o solo utilizas plataformas como Facebook Business o Instagram Business o Twitter Business? No, justamente en la presentación pongo varios. Voy a mostrar otra vez en la presentación para que le tomen screenshot los que se pueden dar justamente para el análisis de datos. Igualmente, hay sistemas internos en los que cada compañía puede desarrollar, pero pues claro, se necesita el tema de cada compañía. A ver, aquí en la parte, ya casi llegamos, aquí. Entonces, en la parte de recopilación de datos y análisis de datos tenemos todos estos, en donde incluso aquí en Microsoft Power BI yo puedo crear dashboards personalizables sin tener que saber de código
donde puedo integrarlos con otros productos de Microsoft o incluso con otras cosas, como incluso Google Analytics, en donde uno con APIs, uno el otro, los uno, y así puedo tener la información fluyendo del uno al otro. Ahora, también tengo Sprout Social y, por ejemplo, Brandwatch. Brandwatch es impresionante para la parte del monitoreo de sentimientos y puedo unirlos con APIs. Puedo utilizar una herramienta que se llama Zapier, por ejemplo, que está también en internet, hay versión gratuita también y versión de pago, en donde yo puedo simplemente pegar eh, Trello, por ejemplo, puedo pegar también Google Analytics, puedo pegar todo tipo de diferentes, ChatGPT, en donde yo mando la información de un lugar al otro y digo qué hacer con la información. Entonces también existe ese, por ejemplo. Eh, vale, también tengo, por ejemplo, en Meet Cortex, yo puedo también analizar el contenido, pero también puedo ponerlo en diferentes redes sociales al mismo tiempo también. Eso es una de las partes interesantes de no tener que tener solamente los píxeles de lo que es el análisis de Instagram y el análisis de no, generar un punto diferente, ¿no? Generar como un análisis completo de las redes sociales, de lo que está pasando y sucediendo. Perfecto. Bueno, y de esta forma vamos a plantear una última inquietud para ir cerrando este espacio. Edwin Buitrago nos consulta cómo sacarle provecho a Meta IA. Bueno, eso depende mucho de lo que tú quieras hacer, pero yo de Meta IA todavía no me metería realmente hasta que lo estén arreglando mucho más, pero es que no lo utilizaría, realmente no. ¿Cómo sacarle provecho? Pues puedes seguir teniendo justamente, digamos, la interacción con respecto a poder postear allí todos tus contenidos, ver los resultados, ver un poco las métricas, tener los datos, pero yo sí me fiaría es de utilizar los otros que estoy mostrando para poder tener una tercera parte analizada en conjunto, no solamente Instagram y Facebook, también TikTok, también página web, también blog, también conversación en otras redes sociales, incluso hasta en Reddit y poder integrar todo en uno. Perfecto. Bueno, vamos a hacer, habíamos dicho que era la última pregunta, pero bueno, esta sí será la última pregunta porque Juana María pues nos había escrito y perdón, Juana, que seguramente pasé esta pregunta. ¿Qué clase de contenido puedo crear con un emprendimiento de tejidos en mostacilla para enganchar más a las personas a través de la IA? Vale, yo creo que ahí se puede hacer más bien desde la estrategia de cómo se va a dar la comunicación. Y en esa comunicación el storytelling es vital. Entonces, por ejemplo, un emprendimiento con tejidos de mostacilla, puedes tener toda la historia completa de desde dónde viene e incluso las raíces que puedas llegar a tener culturales para poder sacar de allí una historia y de cómo incluso hacerlo, si lo haces tú misma, esos tejidos de mostacilla, es una forma de terapia también en que estás haciéndolo. Toda esta parte de storytelling, toda esta parte de comunicación es muy importante para luego sí crear pues una estrategia. Y de esas estrategias van a salir tácticas también, en donde ya utilizarás la inteligencia artificial. Yo creo que te estás, digamos, como hablándolo más acerca de la generativa, o sea, de crear contenido para esa inteligencia artificial. Y ya ahí podrás poner, por ejemplo, qué es lo que quieres hacer. Ahora, si es inteligencia artificial para obtener, por ejemplo, datos de cómo se ve, puedes crear esa estrategia de ese storytelling, tener un poco ahí el borrador y empezar primero a investigar qué hay en el mercado, cómo se mueve el mercado con esas otras herramientas de inteligencia artificial que mostré, en donde puedes ver y analizar metadata a tiempo real y ver realmente si las personas conectan con eso o no, si ya el mercado está saturado de eso, si no, si te vas más frente a lo que es, digamos, como esa historia cultural o si es, por ejemplo, más la parte terapéutica, todo ese tipo de cosas. Ujú.
Así es, muchas gracias. Bueno, Alejandra, pues de esta manera damos cierre a este espacio. La verdad, un tema pues muy, muy enriquecedor, la verdad de gran importancia para nuestros emprendedores. Seguramente quedaron algunas inquietudes por allí planteadas. No sé si de pronto tengas alguna red social o una página web o algún canal a través del cual los emprendedores te puedan seguir, puedan conocer o recibir algún tipo de asesoría y demás. Bueno, no sé si tengas allí como alguna información que se pueda proporcionar para ellos. Vale, me pueden buscar en LinkedIn con mi nombre, pero igualmente todos mi correo en este momento por, eh, por el chat. Y Perfecto. si te parece bien, vi algunos comentarios de si se podía compartir la presentación, te la puedo enviar para Ah, que claro que la sí. también Perfecto, con Alejandra. todos Claro que ellos. sí. Me la compartes y la replicamos. Igual también algunas personas preguntaban si podían acceder a la grabación. Nosotros pues cargamos estas iniciativas en la cuenta YouTube del programa, entonces allí también pues van a poder ver esta grabación nuevamente. Entonces, bueno, pues en nombre de la Universidad Industrial de Santander, del programa Emprende, queremos agradecerle a todos ustedes por su asistencia, por permanecer hasta esta hora conectados y participando activamente de este espacio. Alejandra, nuevamente mil gracias por este gran espacio. Queremos entonces, bueno, invitarlos a que sigan atentos a todas las iniciativas que tenemos desde el programa. Allí a través del chat justamente compartí, próximamente tendremos nuestra cumbre de emprendimiento, Eureka, que realizamos todos los años, que es la actividad con la cual cerramos todas nuestras actividades del año. Y es nuestra cumbre de emprendimiento, que será virtual y se realizará el 23 de octubre, miércoles 23 de octubre, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Allí entonces pueden dirigirse a la página web, revisar. La verdad tenemos invitados muy, muy relevantes este año. Entonces los invitamos pues a que nos visiten y a que conozcan qué tipos de invitados vamos a tener, a que se inscriban y pues bueno, participen en este espacio. Y en el mes de septiembre tendremos la última sesión de Cuenta tu Historia, el 18 de septiembre, como seguramente algunos de ustedes ya han participado allí. Damos a conocer la historia emprendedora de egresados WIS que nos comparten cómo ha sido su trayectoria en el campo del emprendimiento. Entonces es un espacio que tenemos el 18 de septiembre, todos cordialmente invitados y nuestra cumbre de emprendimiento con la cual cerraremos. Entonces les dejamos allí la página web para que la visiten, para que se inscriban y pues bueno, los esperamos en todas estas iniciativas del programa. A todos mil gracias y bueno, esperamos que tengan una feliz tarde. Que estén muy bien. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Gracias.